tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con nuestro cerebro, ¿verdad? Pero dice, nuestros cuerpos son estimulados por estos sentidos, por el sentido de olfato. Cuando usted huele algo delicioso, que usted le entra hambre, ¿verdad? Usted dice, wow, y lo cojo. Sí, lo cojo, Dice que somos estimulados, dice, lo que pensamos y hacemos de cierta manera está vinculado a estos sentidos y a nuestras emociones, que recuerda que es otra de las áreas. O sea, muchas veces nosotros, por estos sentidos, escucha bien, no sé si usted le ha pasado, que usted huele un perfume y le recuerda algo. ¿No le ha pasado? Que usted huele un perfume y usted dice, así olía a alguien que yo conozco, así olía a algo. ¿Ven? Usted prueba una comida y usted dice, así mismo sabía la sopa o así no sabía la comida. ¿No lo ha pasado? O sea, que tiene que ver mucho con esto. Dice, estos sistemas sensoriales recogen información del entorno y le envían al cerebro para ser procesada, permitiéndonos interactuar, escucha bien, interactuar, disfrutar y sobrevivir en nuestro ambiente. O sea, estos 5 sentidos que tenemos en nuestro cuerpo son los que nos permiten llevar una vida normal, por así decirlo. Porque cuando no tenemos la vista, ¿qué sucede? No podemos tener una vida normal, ¿verdad? Como quisiéramos. Cuando nos faltan las manos, no tenemos una vida normal, ¿verdad? Cuando tenemos dañado el paladar, ¿cuántos perdieron el paladar con el COVID? ¿Lo perdiste con el COVID? Yo también lo perdí. Tú lo perdiste también. A mí el café más nunca me supo igual. Más nunca me supo igual el café. Hay muchas cosas que yo en ese momento y perdí completamente y era horrible comerse una comida sin sabor. Era horrible comerse algo, era desagradable. Aunque fuera el manjar más grande y más delicioso. Pero era horrible porque no tenía sabor. Imagínense. Dice, ahora quiero hablarles sobre los deseos de la carne, que van vinculados también a estos 5 sentidos. ¿Ok? El sentido, le digo por qué va vinculado. Dice la palabra del Señor, una de las cosas que Jesús habla, dice, ustedes oyeron de que aquel que adulterara, pues cometía pecado, era pecador. Pero más, yo te digo que aquel que viere a una mujer y la codiciara, o sea, ¿por dónde empezó el pecado? ¿Por dónde empezó? Por los ojos, ¿verdad? Que es un sentido, uno de los 5 sentidos principales del cuerpo, ¿verdad? Entonces, el Señor dice, mas yo te digo que aquel que viene a la mujer y la codiciara en su corazón, ya adulteró con él. O sea, ya cometió el acto de adulterio en su corazón. Pero todo comenzó por el sentido de la vista, ¿verdad? Y hay cosas que comienzan también por el sentido del oído, que estamos oyendo, qué música estamos oyendo, qué cosas estamos, ¿verdad? Otras comienzan por el tacto, un roce, algo, ¿ves? Imagínense, todo esto el enemigo sabe, porque el enemigo conoce muchas veces nuestro cuerpo mejor que nosotros mismos. En Gálatas 5, del 16 al 21, ahí vamos a leer los deseos de la carne. Gálatas 5, del 16 al 21. Vamos a leer los deseos de la carne, de esta carne. Por eso es necesario, miren, es necesario que sepamos cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Es necesario que las entendamos para que podamos trabajar en ellas. Gálatas 5, del 16 al 21. Dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podréis hacer lo que deseáis. O sea, lo que me está diciendo es que tú deseas hacer algo, pero no lo haces porque tu carne tiene poder. O sea, en tu carne hay
entonces me doy cuenta de que el pecado, pues es el que está obrando en mi vida. Cuando hago aquello que no quiero hacer, es el pecado, o sea, es la carne. Seguimos, dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las sombras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas cosas son las obras de la carne, son lo que tenemos deseo. Por ejemplo, hay personas que se sienten tristes y están mal. ¿Y qué es lo que hacen? Se van a tomar, se van a bar, a ahogar sus penas, como la canción dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que desea la carne, ¿verdad? Dice, los deseos de la carne siempre van en contra de lo que el Espíritu quiere hacer y lo que necesitamos nosotros en nuestro espíritu. Dice, estos impulsos o deseos solo buscan satisfacer momentáneamente una necesidad emocional, que no es el área en la que vamos a hablar, pero está ligada a los deseos de la carne. Porque según nuestras emociones vamos a actuar, si no tenemos control de ellas, por supuesto, ¿verdad? Entonces, dice, más luego, lo único que deja estas obras de la carne que vimos, lo único que dejan, después que la hicimos, después que la realizamos, después que la practicamos, es insatisfacción, tristeza, depresión, arrepentimiento, dolor. Trae una falsa sensación de felicidad, pero cuando pasa el tiempo, exactamente, ¿verdad? Entonces, cuando vemos, si yo me pregunto a ustedes, ¿qué daña su cuerpo? Recuerden que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu de Dios entró a nuestra vida, nos limpió y nos restauró, y donde había pecado ya no hay, porque nos limpió, nos restauró, ¿verdad? Y ya Él mora dentro de nosotros. Si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, ¿usted cree que si le damos rienda suelta a nuestros deseos, los deseos de la carne, como lo leímos, le damos rienda suelta a la borrachera, le damos rienda suelta a la lujuria, a la sensualidad, a los conflictos, a los problemas, le damos rienda suelta a todo esto? ¿Usted cree que el Espíritu de Dios pueda permanecer en nosotros? Él no permanece, porque dice que Dios y el pecado no tienen nada que ver. Y en un cuerpo que está practicando el pecado, pues por supuesto que el Espíritu Santo no está. Y mire, yo creo algo firmemente, el Espíritu Santo nos contrista cuando cometemos un error. Pero cuando hacemos las cosas seguidamente, conscientes de lo que estamos haciendo, llega el momento en que nos volvemos inmunes a la corrección del Espíritu Santo. Yo no sé si usted ha pasado, que usted ha cometido un error, ha hecho algo y usted después se siente triste, se siente mal. Y no es la gran cosa, no es el pecado más grande del mundo, pero usted dice, fallé, tenía que haber hecho las cosas de otra manera. Y es el Espíritu Santo llevándonos a reflexionar. Pero ya cuando hacemos las cosas y hacemos las cosas y seguimos y persistimos, llega un punto en que ya no te vas a sentir mal por lo que estás haciendo, porque el Espíritu de Dios se aparta. El Espíritu Santo se aleja y dice, ¿tú quieres persistir? Pues persiste en el error. Por mucho tiempo Él nos estuvo avisando, por mucho tiempo Él estuvo contristándonos, y tú dices, pero ¿por qué yo me siento mal? Si aparentemente yo no hice nada malo, el Espíritu Santo te está diciendo, había otra manera, o quizás no era el momento. ¿Ven? Y el Espíritu Santo comienza a hablarnos y contrista nuestro espíritu, nos sentimos mal. En Gálatas 5:24, si pueden buscarla ahí. Gálatas 5:24. Vamos a estar leyendo. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne ¿con qué?
sus pasiones y sus deseos. ¿Verdad? Hablamos de que las pasiones y los deseos no son malos. Eso nos asumamos. Pero cuando no dejamos que ellos gobiernen en nuestra vida, cuando es Cristo quien está gobernando nuestra vida y no somos controlados ni por nuestras emociones, ni por nuestras pasiones, ni por nuestros deseos. Son deseos obviamente de la carne. Siguiente pregunta ahora, ¿qué es lo que destruye nuestro cuerpo? ¿Qué me dirías? ¿Qué destruye nuestro cuerpo? A ver. La mala vida. La mala vida. ¿Qué puede ser la mala vida? Mala alimentación, mala mal dormir, no dormir bien, esas cosas. Llenar nuestro cuerpo de vicios que tiene el cuerpo. Por ejemplo, vicios. Okay. Dice la inmoralidad, las borracheras, la droga, el cigarro, o sea, los vicios, ¿verdad? Los excesos, trabajo o preocupación en exceso. Trabajar no es malo y estar preocupado no es malo, ¿verdad? Porque la preocupación es lo que te hace estar atento, ¿verdad? Estoy preocupado por mi hijo que no está comiendo, pues estoy atento, ¿ves? Pero cuando es en exceso, comenzamos a dañarnos. ¿Por qué? Porque nos enfermamos, ¿verdad? La mala alimentación, infligirnos daño a nosotros mismos. ¿Saben? La gente que se corta, que se daña su cuerpo, las personas que se suicidan. Con los mismos vicios estás haciendo. Ajá. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Dígame. Hay muchas cosas que dañan nuestro cuerpo. Hermano, hay muchas cosas que aparentemente se ven bien, pero nos están dañando. Nos hacen daño a nuestro cuerpo físico, nos comienzan a limitar. ¿Verdad? Dice, hay motivaciones externas. Y cuando hablo de motivaciones externas, hay amigos y personas que nos invitan a practicar estas cosas, estos deseos desordenados de la carne. Nos invitan a practicarlo. Y muchas veces nosotros, por querer ser parte de un grupo, por querer encajar, porque sentirnos bien con fulanito, menganito, pues participamos de esas cosas. Y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es dañándonos nosotros mismos. Y dañando nuestra relación con el Espíritu Santo. Se nos olvida que debemos cuidar como buenos administradores los bienes de Dios. Y el cuerpo es el bien preciado de Dios. Es un bien preciado para el Espíritu Santo. Nuestras manos, nuestros pies, lo que vemos, lo que oímos, a donde vamos, lo que consumimos, todas estas cosas, si no lo hacemos con la sabiduría de Dios y bajo la guianza del Espíritu Santo, pues ¿a dónde te llevan tus pies cuando el Espíritu Santo no te guía? ¿A dónde pones tus ojos cuando el Espíritu Santo no te guía, cuando no sometes tus deseos? ¿Qué escuchas cuando el Espíritu Santo no es quien nos dirige? ¿Qué es lo que escuchamos, que oímos? En la palabra de Dios en Romanos 12:1, perdón. Si yo le pregunto ahora, ¿usted cree que sea fácil someter los deseos de la carne? No es fácil, pero tampoco es imposible. Exactamente, no es fácil, pero no es imposible, ¿verdad? El apóstol Pablo hablaba y decía esto en Romanos 7:19, no lo dije solamente para dejarlo. Él hablaba y decía esto sobre los deseos y las cosas que él quería. Él decía, lo que quiero hacer, no lo hago. Y cuando me doy cuenta, estoy cometiendo un error. El error es que no quería cometer, eso es lo que hago. O sea, que hasta para el apóstol Pablo era difícil. Era difícil. Un hombre de Dios. No significa que tú y yo no seamos
somos hombres y mujeres de Dios, somos hombres y mujeres de Dios. Pero o sea, era difícil para él, imagínense para nosotros, que muchas veces el apóstol Pablo se dedicaba a predicar el evangelio, ese era su trabajo, esa era su asignación, su tarea. Tú y yo, que constantemente no estamos haciéndolo como el apóstol Pablo, imagínense cuán difícil no va a ser. Que vivimos en un mundo más torcido todavía que cuando aquello. Imagínense. Romanos 12:1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio, escuche bien, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, dice la palabra de Dios que presentemos nuestro cuerpo como ¿qué? Como sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio es algo que cuesta. Cuando usted dice, yo me compré este carro con mucho ¿qué? Con mucho sacrificio, o sea, me costó, ¿verdad? Es algo que cuesta, que no es fácil, que duele, algo que tiene un alto precio, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor, que no me quites el texto un momento, dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. O sea, te va a costar renunciar a tus deseos, te va a costar renunciar a lo que anhela tu carne hacer, te va a costar de que te molestaste con tu marido y tener que callarte y no decirle hasta del mal que se va a morir. Porque tu impulso, tu emoción de ir en el momento lo que quieres es tragarte. Lavarlo, secarlo y tenderlo completo ya. Pero cuando estamos sujetos al Espíritu Santo, aunque nos cueste trabajo, aprendemos a someter esos deseos, a someter esos impulsos, ¿verdad? Por eso dice sacrificio vivo, es algo que te va a costar, es algo que te va a doler. Renunciar a eso y lo vamos a poner como algo que nos cuesta, como un sacrificio delante de la presencia de Dios. Luego dice sacrificio vivo y santo. ¿Qué significa santo? Exclusivo para Dios. Que una persona que vive una vida recta y busca agradar a Dios, ¿verdad? Apartado del pecado. No significa que seas perfecto, sino es una persona que busca, camina y busca la manera de agradar a Dios. Dice presentar nuestros cuerpos como un sacrificio santo, como un sacrificio vivo y santo, ¿verdad? Puro, apartado para Dios, ¿verdad? Aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Así que si pensábamos, porque hay personas que dicen, oh, es fácil aguantarlo, eso no es fácil, hermano. Vivimos en la carne y tenemos emociones. Y las emociones obviamente vienen de Dios, es el área que viene, que vamos a hablar, porque hay personas que piensan que el ser emocional es malo. No, somos seres emocionales. Dios nos creó y somos emocionales. El dejarse llevar por las emociones es malo. Pero tener emociones no es malo. El dejarse llevar por esas emociones sí es malo. Entonces dice, el cuidado que le damos a nuestro cuerpo físico, cómo nos vemos y qué tanto nos exponemos o qué mensaje transmitimos al mundo, es una manera de cuidarnos, hermano. Si yo le pregunto, ¿cómo usted sabe que el doctor es doctor? ¿Por qué usted sabe que un doctor es doctor? No, cuando usted ve a un doctor, usted dice, oh, ahí viene el doctor. ¿Por qué tú lo sabes? ¿Por qué? Por el uniforme que carga, ¿verdad? Entonces, el área física también incluye cómo nos
Nosotros no somos religiosos, obviamente usted lo sabe, pero estaba mirando hace poco un podcast de unos hombres, ellos no son cristianos, y este hombre le decía a la muchacha, le decía bien bruscamente, porque son estos hombres que son hombres, ¿sabe? Que son, y tienen su concepto de hombre bien definido. Y le decía a la mujer, tu cuerpo es tuyo y tú haces lo que tú quieras con tu cuerpo, no es cristiana, muchacho. Le decía, pero tú me puedes decir la diferencia que hay entre la ropa interior que tú te pones con tu esposo y el bikini que tú te pones para ir a la playa. No hay ninguna. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué le estás dando a tu esposo? ¿Qué algo que le estás dando a tu esposo que no le estás dando al mundo? O sea, todo el que te ve en la playa, todo el que ve una selfie tuya en la playa, todo el que te ve una foto en Instagram, ¿de qué estás privando a tu esposo que otros no puedan ver? O sea, entonces él estaba haciendo una comparación y le decía, un hombre que sea hombre entiende de que el cuerpo es de la mujer, pero tiene que haber un respeto porque yo cuido lo mío y yo tengo que proteger lo mío, decía él hablando de la mujer. La mujer le decía, no, es que mi cuerpo, y la pareja que esté conmigo, y él le decía, por eso estás sola. Porque tu cuerpo es tu cuerpo y tú haces lo que quieres con tu cuerpo, pero lo que tú no sabes es que los amigos de tu esposo te están mirando. Y eso es una vergüenza para mí, siendo un hombre, para mí es una vergüenza, le decía él. Y hay muchas cosas, él no es cristiano, de hecho es bien impío. Pero fíjense cómo él piensa. Y no estoy diciendo que tengamos que vestirnos con sayas, sino que miremos, porque una de las obras de la carne de las que habla es la sensualidad. ¿Y cómo nosotros transmitimos sensualidad? ¿Verdad? Con lo que nos vestimos, cómo actuamos, cómo nos movemos. Las mujeres sabemos cómo ser provocativas. Las mujeres sabemos cómo provocar, con una mirada, con un gesto. Y la palabra de Dios nos enseña que la sensualidad es una obra de la carne. ¿Para qué? Para provocar más obras de la carne. Porque una mujer sensual, una mujer provocativa, ¿qué es lo que provoca en los hombres que la ven? Obviamente que estos hombres no sean espirituales, no sean cristianos. ¿Qué es lo que provoca? No provoca deseos, no despierta deseos en ellos, ¿verdad? Igual, el hombre es lo mismo, ¿verdad? Entonces, una de las maneras en las que tenemos que cuidar nuestro físico, no solamente con lo que comemos, no solamente con donde vamos, no solamente con los vicios, con nuestras prácticas, sino también cómo caminamos, cómo demostramos de quiénes somos hijos, ¿verdad? Es nuestro cuerpo y tenemos que cuidarlo. Seguir a Cristo nos va a costar cada día morir a nuestra carne, a nuestros deseos. Yo quiero ponerme, hermano, yo quisiera ponerme un short corto y andar en Babichupa, le dice que Cuba, ¿cómo se dice el toque? Sí, porque esta palabra se ve muy mal. Muy mal, no esa palabra. Pero bueno, ¿cómo se dice en Cuba? En el tiempo de calor, ¿verdad? Uno quisiera estar, no sé. Sí, en Cuba se le dice así, pero se ve fea la palabra. Pero bueno, a uno quisiera estar así, ¿ves? Pero también entiendo de que hay cosas que a mí no le agradan. Y que hay cosas que quizás sí mi marido no va a ver linda dentro de mi casa, pero en el momento en que yo salga, ya no solamente me va a estar mirando mi esposo, sino que me van a estar mirando varios hombres. Y quizás pueda provocar una reacción o un deseo no deseado en ellos. ¿Ven? O imagínense. Por último, vamos a ver en 1 Corintios 10:31. Él viene rapidito porque yo quería mezclar esta área de física con el área emocional, pero no va a dar tiempo. Entonces, ahorita mismo está esta para argumentarlo cuando comencemos con el área emocional, que tiene que ver mucho con nuestro cuerpo. Cómo cuidamos nuestro cuerpo depende mucho de nuestras emociones.
Si usted está deprimido, usted no va a comer, ¿verdad? Si usted está deprimido, usted no se arregla. Si usted está deprimido, no le interesa si tiene los pelos parados a poner, si se arregla las uñas y parecemos un estrogado todo el tiempo, ¿verdad? Porque eso es lo que trae la depresión. Entonces tiene mucho que ver con nuestra área emocional. Por eso quería verla, pero no me va a dar tiempo. Entonces, dice en 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esta es mi pregunta para ti en esta noche. Esta es mi pregunta para ti en esta noche. Y la última pregunta que te voy a hacer. Dice ahí que todo lo que hagamos, ya sea que comamos, que bebamos, lo que hagamos, sea para glorificar el nombre de Dios. Ahora, lo que estás viviendo, lo que estás comiendo, glorifica el nombre de Dios. Si no glorifica el nombre de Dios, ¿a qué está glorificando? La carne, ¿verdad? La carne es lo que está glorificándose. Si cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo caminamos, cómo pensamos, glorifica el nombre de Dios. ¿Qué es lo que está glorificando? La carne. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dándole rienda suelta a nuestra carne. No la estamos controlando. Por eso cuando usted vaya a hacer algo, esta es siempre la pregunta que usted se tiene que hacer. Si yo voy a comer algo, voy a beber algo, voy a hacer algo, ¿glorifica o no el nombre de Dios lo que voy a hacer? ¿Me bendice? ¿Tengo algún beneficio de parte de Dios? Mire, hay una cosa y es muy cierta. Por ejemplo, yo no creo que beber sea pecado. Yo no creo que tomar una cerveza sea pecado. Pero, ¿glorifica esto el nombre de Dios? ¿En qué glorifica esto el nombre de Dios? Nada. Vamos para allá. ¿Por qué razón? Nos tomamos la cerveza en nuestra casa y no nos la tomamos en público. ¿Por qué razón te escondes para hacer algo que supuestamente no es pecado? Entonces, si está en nosotros el instinto de que, ay, yo sí lo hago en la casa, pero en la calle no lo hago porque eso se ve feo. ¿Y qué te hace pensar que en tu casa Dios no lo está mirando igual? Es por poner un ejemplo, fíjense, porque la bebida es un tema controversial que la gente tiene, que si me tomo una cerveza, que si me tomo dos, que es pecado de emborracharse, que eso sí es pecado cuando nos emborrachamos. No. Vamos a lo que es. Si tú no te la tomas en tu casa y dices, no, pero no me la tomo en público, ¿por qué? ¿De qué te avergüenza? ¿Cuál es el problema? Si aparentemente no es pecado. ¿Glorifica a Dios lo que pensamos o cómo andamos? ¿Esto glorifica a Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Fíjense, nosotros, usted sabe que nosotros somos religiosos. Hay muchas iglesias donde el pantalón es mal visto. Pero es lo que le decía a mi esposo una vez, o sea, si al final tienen que poner este pantalón para ir a trabajar, no hay ningún problema. O sea, es pecado en la iglesia, pero en la calle no es pecado. Entonces, ¿ven? O sea, no hay problema. No tenemos problema con nada de estas cosas, pero glorifica a Dios muchas veces. ¿Cómo lo vestimos? Glorifica a Dios que yo, por ejemplo, ande media encuentro en la calle. Eso no glorifica a Dios, más bien trae vergüenza a mi esposo. Es por ponerle ejemplo. La pregunta que usted siempre se tiene que hacer es: lo que estoy haciendo, ya sea lo que comamos, lo que bebemos, cómo caminamos, cómo pensamos, cómo hablamos, glorifica a Dios. Y les digo cómo hablamos es porque la palabra de Dios dice, incluso, que de toda
palabra ociosa que sale de nuestros labios, ¿qué? Vamos a dar cuenta. O sea, cuando te fajas, le dicen 4 cosas más dichas. De todas estas palabras, no van a dar cuenta, incluyéndome en el paquete. ¿Verdad? Que a veces nos dejamos llevar por la euforia del momento. No, de todas esas palabras vamos a dar cuenta, hermano. No nos podemos dejar llevar. Y aquí nos vamos a ir dando cuenta en qué tenemos que trabajar, en qué no, y en qué sí tenemos que trabajar. Qué áreas de nuestra vida necesitan que el Espíritu Santo las cura y cuáles no están perfectas, pero van un poco más encaminadas, ¿sabes? Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿qué daña tu cuerpo? ¿Qué me dirías? ¿O no? En estos momentos, hágase un rayo X. Vamos a hacer todo un rayo X. Póngase usted mismo, no lo diga, qué es lo que está dañando su cuerpo, no lo diga. Por ejemplo, algo que daña el cuerpo, el que es templo del Espíritu Santo, son los tatuajes. Por ejemplo, eso es un daño permitido. O sea, estamos permitiendo que otra persona nos haga algo por deseo de nosotros. Deseo que al final siempre nos terminamos arrepintiendo. Muchas personas he conocido y casi todas están arrepentidas de los tatuajes. Ay, eso fue un momento. Ay, eso fue. Y después están tachándose el nombre. Y después están cambiando el tatuaje. Y tapando su tatuaje arriba de otro porque están avergonzados. Y porque... Entonces, todo otro producto, una emoción, un sentir de la carne, y ya pasó y pasó. Pero la palabra de Dios dice que esto daña nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros sabemos y entendemos, dice la palabra del Señor, que cuando nosotros sabemos hacer el bien, sabemos hacer lo correcto y no lo hacemos, se nos ha contado como pecado. O sea, si ya yo sé que yo tengo que comenzar a alimentarme bien, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y yo comienzo a hacer las cosas a desorden y como mal y a desorden, va a venir una consecuencia, y la consecuencia es que puedo tener problemas en mi cuerpo, ¿verdad? Puedo enfermarme. Entonces, si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, se nos va a hacer contado como pecado. Y vamos a tener que darle cuenta al Señor. Así que cuide su cuerpo. Dígale que está a tu lado, cuida su cuerpo. El templo del Espíritu Santo. Arréglate. Vístete bonito, bonita. Afeítate, exactamente. Date cariñito, échate cremita. Protégete, sale, échate como protector solar para salir, para que te quede. ¿Cuánto se echa protector solar? Nadie.